Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más sobre los logaritmos. Observa el siguiente. Acá me piden calcular el logaritmo de 243 en base 36. Y este es el dato. Me dan como dato que el logaritmo de 3 en base 2 es n. Para eso tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Observa. Si tú te das cuenta, esto está en base 36 y el dato, obsérvalo, míralo, está en base 2. Entonces lo que yo debo de tratar es de convertir esto a la base 2. ¿Es posible eso? Sí, hay una fórmula, mira, es la que está allá. Esa fórmula te permite cambiar la base que aparece a la base que tú quisieras. Y eso se hace así. Observa. Lo que tienes que hacer es, vas a colocar dos logaritmos. Así, mira, así, dividiéndose. Acá vas a tomarle el logaritmo al 243. A él, en la base que tú deseas. Deseo que esté en base 2. Y acá le vas a tomar logaritmo al número que está aquí. A él se le toma logaritmo. En esa base que tú deseas. Así se hace el cambio de base. Como tú puedes ver, esto y todo está ya en base 2. Y ahora vamos a seguir. Mira, vas a hacer ahora lo siguiente. El El 243 es un número conocido. A cada ratito aparece en un ejercicio, en otro, en todos los cursos aparece. Ese 243 tú lo tienes que conocer, que vale 3 elevado a la quinta. Y en la parte inferior vamos a colocar lo siguiente. El 36 que está ahí, yo te recomiendo que lo descompongas de esta manera. Ese 36 es 4, que lo puedes poner así, por 9. 4 por 9. Al menos sabes la tabla de multiplicar, ¿verdad? Lo puedes poner como 4 por 9 y el 9 lo pones así también. ¿Por qué lo hago así? Porque me conviene, mira lo que va a pasar. Aquí en la parte superior se aplica una propiedad. Aquí. Le llaman la propiedad del sombrero. Pero para eso debes tener cuidado. Mira, porque cuando aparece un exponente, ese exponente en los logaritmos puede tener dos posiciones. A veces lo puedes encontrar aquí, hay veces el exponente lo puedes encontrar acá al medio. Son dos cosas muy diferentes. Cuando está aquí, el exponente solamente afecta al 3. En cambio, si el exponente hubiera estado acá en este lugar, se entiende de otra manera. Eso te lo he explicado, ya te lo voy a repetir para que no te olvides. ¿Sabes qué? Ese exponente, si hubiera estado acá, se entiende que va a afectar a todo esto, a todo lo que salga del logaritmo de 3 en base 2. Al resultado de eso, se está elevando a la quinta. Así se hubiera entendido. ¿Ya? Entonces, en este caso, no sucede así porque el 5 está, el exponente está en otra posición. Vamos a colocarlo como debe estar. Cuando el exponente está en este lugar, allí, en ese momento, en esa posición, se puede usar una propiedad de los logaritmos, llamada la propiedad del sombrero, así se le conoce normalmente. Este exponente puede venir acá delante y lo vas a colocar aquí delante, multiplicando al logaritmo. Mira, va a quedar así. 5 ya ha bajado ya.
y el resto quedaría igual. Así se ha movido el exponente. Esa es la propiedad del sombrero. Solamente se le puede usar cuando el exponente está en esta posición. ¿Ya? Solamente ahí se usa la propiedad del sombrero. Vamos a ver qué sucedería en la parte inferior. Acá hay una multiplicación en esta cantidad a quien se le toma el logaritmo. Cuando es así, hay otra propiedad que dice que esto se puede separar en dos logaritmos. En la suma de dos logaritmos, uno de ellos sería con el 2 al cuadrado y el otro sería el logaritmo de 3 al cuadrado en la base 2. Así se puede separar en la suma de dos logaritmos. Y entonces el problema está concluyendo, porque estaría quedando así, observa. Esto que está aquí, si tú te has dado cuenta, es el dato, es esto. Quiere decir que esto de acá vale m, quedaría 5m. Esto que está acá lo puedes hacer de varias maneras. Una manera es usar una propiedad que utilicé en un ejercicio anterior del logaritmo. Te voy a dejar el link para que lo revises. Esa propiedad decía que si ambos son potencias, ambas cantidades que aparecen en el logaritmo son potencias de una misma base, ambos están en la base potencias 2. El resultado de esto es el cociente de los exponentes, o sea, 2 entre 1. Ese es el resultado de todo esto. Y 2 entre 1, tu mamita te ha enseñado que vale 2. Aquí, para terminar, acá si tú puedes ver, otra vez el exponente está en la posición para aplicarle la propiedad del sombrero. Entonces este 2 lo voy a bajar y lo voy a colocar acá. Y va a quedar así. Mira, ahí nomás lo voy a hacer. Quedaría así. Ya el 2 ha bajado y lo he puesto acá. Y eso es facilito, porque esto también es el dato. También es esto. Esto vale m, por lo tanto quedaría 2m. Y esa sería la respuesta del problema. Hay muchos ejercicios así, donde te dan una letra y esa viene a ser el dato. Y tu respuesta va a quedar con esa letra que te han dado, con ese valor que te han dado. Esta es la respuesta. ¿Listo? Eso es todo. Ya te hago más ejemplos de logaritmos en próximos videos. No te olvides de apoyarme con tu suscripción para seguirte dando más conocimiento, para estar más animado a ayudarte a ti también. ¿Ya? Me voy. Ha sido un gusto. Chao.